El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y vamos a tener una conversación súper importante para la sociedad civil organizada en la República Mexicana, porque si uno de nuestros propósitos y de los más importantes es el incidir en políticas públicas para poder prevenir y lograr las metas que nos proponemos, por ejemplo, liberar a México y sobre todo a las personas marginadas en este país, liberarlas de la esclavitud, de las múltiples formas de esclavitud que hay en este país, desde el hambre, el desempleo, la depresión nerviosa, el sentirse orillados a migrar a otro país o a otra ciudad. ¿Qué otro tipo de esclavitudes? Bueno, el alcoholismo, la farmacodependencia, la emergencia afectiva que lleva a cometer un montón de errores, ¿no? de acciones imprudentes e inoportunas que en lugar de encaminarnos hacia la felicidad nos llevan a la tristeza, etcétera. Y todo esto por injusticia, ¿no? A causa de la injusticia, del mal reparto de bienes, no solamente materiales, sino también intelectuales, académicos, espirituales, etcétera. Laura Georgina Freyermuth, ¿así se dice? Freyermuth, sí. Freyermuth. ¿De dónde es tu apellido? Alemán. Y luego Jofre, ¿de dónde es tu apellido? Francés. Bueno, Laura Georgina Freyermuth Jofre, coordinadora de la Academia Ciudadana de Políticas Públicas, pero eres súper mexicana, ¿verdad? Sí, claro, 100%. Muy bien, porque nos vas a hablar de cómo hacen los mexicanos para conseguir que lo que ellos han visualizado y han vivido y experimentado como solución a los problemas o como forma de prevención se lleve a políticas públicas. Exacto. Mira, yo vengo de Alternativas y Capacidades, que es una organización de la sociedad civil, en la cual está esta área que es la Academia Ciudadana, ¿no?, de Políticas Públicas, y desde ahí pues tenemos este proyecto que es justamente como a partir de la investigación y la capacitación, fortalecer a las organizaciones para que podamos estar, como tú mencionabas, cumpliendo estos objetivos sociales que tenemos. Claro, y es que vemos que cada vez crecen en número las organizaciones de la sociedad civil y una de las, por un lado es un gran reto como periodistas, abarcar toda esta plaza gigantesca que se llama México, todo el territorio nacional y conocer la dinámica de la sociedad civil, conocer a cada una de las instituciones, etcétera. Pero luego entra también la impaciencia y una frustración enorme de que ves que crecen y luego ya están naciendo y creciendo como un negocio, como que hubo quienes descubrieron un nicho de mercado, empezaron como consultores y acabaron después siendo fundaciones y después es toda una estrategia mercadológica para obtener y acaparar más riqueza. Entonces nos impacienta y sin embargo vemos que hay algunas instituciones que realmente tienen una conciencia política, ética, tienen un discurso ético, profético de hecho, y tienen pues ya una experiencia, un camino recorrido para prevenir y solucionar, y decimos, ¿cómo hacemos para que estos incidan en políticas públicas? Y toda esa faramaya y ese teatro que hay en el resto de organizaciones que han hecho como negocio, de una manera invasiva, se han metido en el altruismo, haciendo negocio, y ya no se llama altruismo, sino filantropía y algo más. Y dices, ¿qué podemos hacer? Así que queremos que realmente aconsejes, como si te estuvieran escuchando aquellos hombres y mujeres con un gran espíritu cívico, patriótico, con un gran sentido de hermandad con el resto de la humanidad y que se duelen de lo que le está pasando a los más pobres. Sí, pues precisamente Alternativas y Capacidades es una fortalecedora. Nosotros le llamamos así porque no hacemos el trabajo directo como otras organizaciones, a lo mejor con alguna de estas poblaciones, sino lo que tratamos es tratar de que las personas que quieren organizarse y constituirse como asociación civil o como algún tipo de organización, pues les damos como ciertas vitaminas, digamos, para estar cada vez mejor. Y te lo cuento porque tiene mucho que ver con lo que estás platicando. Por un lado, es cierto, hay mucha gente que quiere constituirse, estar haciendo algo, pero de pronto el marco legal y fiscal es complicado. Y entonces es como, ¿cómo le hacemos si tenemos que cumplir con muchísimas cosas? ¿Cómo le hacemos para hacer cada vez una sociedad civil más transparente?
¿Cómo lo hacemos justamente para que nos conozcan, que conozcan nuestro trabajo, que vean lo que estamos haciendo y sobre todo cómo lo hacemos para llevar como el trabajo un pasito más allá? Te lo digo porque esas son las 3 áreas de alternativas. Una es justamente políticas de fomento que ayudan en esto, ¿no? Que sean un poco más fáciles las cosas para las organizaciones que están trabajando día a día y que no tengan que perder tiempo en tanto trámite o algo, sino que cumplan con lo que es debido. También tenemos un área que es inversión social, que nos ayuda como a saber cómo le podemos decir a los donantes para que inviertan en proyectos que son más complejos y que van a tener entonces resultados mucho más grandes, como de un alcance mucho mayor con la población en general. Está también un proyecto que tenemos desde hace 2 años más o menos, que es Fondos a la Vista. Los invitamos a que lo visiten. La página es igual, www.fondosalavista.org, porque justamente ahí uno puede encontrar quién más está trabajando en sus temas y también qué fondos está recibiendo, fondos privados está recibiendo la sociedad civil en este esfuerzo de transparencia, ¿no? De que todo esté muy claro y que se vea que estamos haciendo un trabajo social y no uno, como dices, de lucro, ¿no? Y también está la Academia Ciudadana, que justamente pretende que veamos cómo, aparte de operar los proyectos que ya hacemos y que sirven mucho, cómo damos el salto hacia la incidencia en política pública, para que el resultado que a lo mejor íbamos a tener con 10 personas, lo tengamos con toda una población de un estado o con toda la población del país. Ese, digamos, que sería el salto cualitativo de la incidencia. Y ese es el salto que queremos que nos digas cómo se da, porque Exacto. no todo el mundo lo sabe, ¿no? Hay Sí. organizaciones que tienen los modelos institucionales más maravillosos del mundo y nos consta a los periodistas que luego muchas veces funcionamos como los únicos contralores sociales, monitoreando quién sí hace las cosas con honorabilidad y a quién conviene vetar y ya no hablar más de ellos como institución, porque dices, estos están abusando, están haciendo como que trabajan, se están enriqueciendo, no están ayudando con justicia, no están confiando en las capacidades humanas de sus beneficiarios, están como cooptándolos y limitando su desarrollo para tenerlos siempre como carnazas para obtener donativos. Entonces de esto se da cuenta un periodista, ¿no? Y bueno, para no quemar a toda la sociedad civil, mejor los vetamos. Pero aquellas otras instituciones que sí son buenas y que sí están haciendo las cosas con deseos de erradicar el mal social que atienden, son las que quisiéramos que aprendieran de ti. Claro. Cómo dar el salto para incidir en políticas públicas. Vamos a un corte y regresamos. Claro. Volvemos.
Continuamos en Anunciación TV y efectivamente en este mundo complicado donde la economía es la que marca la pauta y la dinámica, la forma de vivir de los humanos que cada vez van renunciando al sentir de su corazón porque se ven orillados por la situación mundial, pues hay un camino y en cada nación hay un camino donde efectivamente se puede incidir en políticas públicas. Tan es así que vemos minorías, pero micro, ultra, archi, recontra, micro minorías que logran que se establezcan leyes en su favor y se generalicen y someter a toda la nación a apoyar, avalar, defender y respaldar esas decisiones que han sido propuestas por ultra, archi, recontra, micro minorías. Quiere decir que hay un camino para incidir en políticas públicas y quiero que nos reveles cuál es ese camino, claro. Por favor. Laura, para que las instituciones que son buenas, y digo buenas porque liberan al ser humano y lo encaminan hacia la felicidad, hacia la plenitud de vida, pues que usen esos caminitos que hay, que son arterias muy delgaditas por donde han recorrido estos subgrupos humanos, para obligar a abortar al matrimonio de personas homosexuales, a que estos homosexuales adopten bebés. O sea, son microminorías que han logrado usar esas arterias. Ahora, hay mayorías fortalecidas que no dejan de ser minorías, pero son grupos más grandes, por ejemplo, hablemos de los indígenas, hablemos de los campesinos, hablemos de los pobres, de los desempleados, ¿no? De los niños en albergues abandonados y que también tienen derecho a tener un camino para incidir en políticas públicas. Así es. Pues primero, a lo mejor aterrizar un poco a qué nos referimos cuando hablamos de incidencia en política pública. Nosotros tenemos ya 12 años dando los talleres y siempre es como la duda de qué estamos hablando. Parecería casi como una frase muy complicada y nosotros a veces lo resumimos como lograr que las organizaciones, que la sociedad civil organizada pueda cambiar el rumbo, influir en estas decisiones que toma el gobierno y que nos van a afectar a todos. Entonces el gobierno está ahí tomando decisiones que generan políticas y que nos determinan como ciertas circunstancias. ¿Cómo le hacemos nosotros como organizaciones que conocemos desde el trabajo de campo, de base, cómo está el problema, qué alternativas hay para solucionarlo? ¿Cómo lo hacemos para que el gobierno retome esa visión y en función de eso haga su trabajo? Esa es más o menos como la síntesis que ponemos nosotros de incidencia en política pública. Y se aprueben leyes, porque el gobierno hablamos también de diputados y senadores, claro, que son los que van a aprobar leyes en favor o en contra de la vida, en favor o en contra de los abandonados, en favor o en contra de los desempleados, ¿no? Sí, por gobierno ahora sí que incluye cualquier tipo de autoridad que tenga algún tipo de atribución tanto en toma de decisiones como en ejecutarlas. Entonces, la idea que nosotros tenemos es, sí son leyes que se pueden cambiar, crear o frenar, pero también hemos visto, sobre todo en las personas que están haciendo incidencia en lo local, en esto que dices a lo mejor de estas minorías pequeñísimas, pero que están teniendo cambios sustanciales, que también se puede hacer incidencia en ir cambiando la cultura, las prácticas y las actitudes con las cuales se ejerce esta administración pública y que va a generar cambios fundamentales. ¿Por qué te lo cuento así? Apenas tuvimos el Encuentro Nacional de Incidencia la semana pasada y presentábamos nosotros 5 casos que estamos sistematizando de organizaciones que ya están haciendo incidencia y a la par tenemos un proceso de investigación sobre cómo las organizaciones están buscando la incidencia para mejorar la salud de las mujeres indígenas, ¿no? Que es uno de estos grupos que me preguntas. Y veíamos este contraste. Teníamos, por ejemplo, el caso del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Ellos lograron hacer la ley de víctimas, que justamente atendía ante este escenario de violencia toda esta cantidad de personas que estaba siendo afectada y que no tenía como atención, ni siquiera era reconocida. ¿Y cómo hicieron ellos el proceso desde quitar la estigmatización a las víctimas? Que las víctimas pudieran salir y decir, bueno, sí, a mí también me pasó, yo también tengo un desaparecido, yo también tengo un asesinado, yo también soy desplazado. Empezar a analizar la complejidad de la problemática y sobre todo qué puede hacer el gobierno para atender esa situación. Y en este caso se logró la ley de víctimas. Pero lo pongo en contraposición con a lo mejor el trabajo de organizaciones de mujeres indígenas que están en Oaxaca, por ejemplo, las casas de las mujeres indígenas, que están logrando a lo mejor estar dando un acompañamiento para el acceso a la justicia. Entonces, una mujer que de pronto sufre violencia intrafamiliar o que tiene un problema de salud y que no recibió la atención médica debida,
puede acudir a las instancias de justicia acompañada por estas organizaciones que poco a poco han ido paso a paso haciendo como el caminito, la brecha, y garantizando cosas mínimas pero que son vitales, como que exista un traductor. Y entonces eso ya cambia completamente el panorama, ¿no? Que se entienda qué está pasando. 2, que se les haga caso, que se tome la denuncia, porque muchas veces lo que pasaba era, pues usted está inventando o cualquier cosa, ¿no? Y quedaba ahí no solo la impunidad, sino el riesgo, la vida de esa mujer en riesgo, ¿no? Y cómo poco a poco eso se ha logrado generalizar en ciertas regiones de Oaxaca, y eso permite que pues se frene un poco o al menos se dé atención. Qué bien. ¿Y esto en el gobierno oficial o en el gobierno indígena, el gobierno paralelo? No, en el gobierno oficial, digamos, sí. Justamente las instancias de acceso a la justicia a las que todos tendríamos que tener acceso, están siendo estos cambios. Que no es un cambio de ley, pero es un cambio que se está así como esa gotita de agua que está haciendo el caminito, se está haciendo también la incidencia. Que hace cultura, ¿no? Exacto. Que hace cultura. Entonces hay 2 caminos, digamos. Uno, hacer presión, manita de puerco, para que se haga una ley, y luego las instituciones que hagan que se aplique la ley. Exacto. O hacer cultura, y entonces empieza por las instituciones, creando las instituciones, capacitando al personal, etcétera, poniendo traductores, en este caso que pones de ejemplo, y luego con los años se establece y se queda como una regla. Como una ley. Exacto. También la incidencia puede ser de otras formas, puede ser a lo mejor lo que pasa mucho aquí, la ley es letra muerta. Nos invertimos mucho tiempo en que haya una ley y no se cumple. Entonces, un camino de incidencia también puede ser en estar encima verificando que o se haga el reglamento que falta, o que se dé cumplimiento a o a lo mejor si se dispuso que se creara una institución o algún ente y no se ha creado, estar ahí para que se haga, y no solamente que se haga, sino que logremos que sea como con ciertas características que le den todo esto, ¿no? De transparencia, efectividad, etcétera. Ahora, para hacer esto necesitas 2 o 3 gallos al frente, ¿no? Personas capacitadas a la vanguardia, o pueden ser los únicos que fingen representar un montonal de gente. Dinos la verdad. Pues, porque he visto de todo, claro. He visto de todo. ¿Qué te puedo decir? Hay muchísimas formas en que nosotros hemos visto cómo las organizaciones estamos haciendo incidencia. Puede ser, muchas veces se cree que es un tema de expertos, y que uno tiene que ser el abogado o el cabildero experto, alguien así que esté, por ejemplo, en estas grandes esferas de toma de decisiones, haciendo ahí la influencia. Yo no digo que esa no sea una vía, pero lo que hemos visto en alternativas es que la clave es tener claridad en qué queremos. Ese es el primer paso. ¿Qué queremos cambiar? ¿Cuál es el problema? Y ya no solo pensarlo desde nosotros como organización, cómo lo resolveríamos, sino cómo queremos que el gobierno lo atienda. Y eso cambia completamente la lógica. Decimos que es eso de ponerse los lentes de la incidencia. Ya que tenemos eso, pues es definir un poco las estrategias. ¿Cuál va a ser como nuestra campaña? ¿Cuál va a ser nuestro camino para lograrlo? No quiero decir que es un plan estático, porque obviamente la realidad política, social es muy compleja y las cosas van cambiando, surgen coyunturas, cambian actores, etcétera. Pero sí justamente tener un análisis que nos permita movernos en esos cambios y que tengamos identificado qué podemos ir haciendo. No se necesitan tampoco los millones de pesos o de dólares como a veces se cree. Obviamente si existen, pues maravilloso, pero no es como la única forma para hacerlo, sino justamente saber qué recursos tenemos, cuáles nos hacen falta, cómo le hacemos para fortalecernos y ubicar qué otras acciones ya estamos haciendo que nos pueden servir. Por ejemplo, en esto que te contaba de ir haciendo esta parte de la cultura, de la sensibilización, muchas organizaciones ya nos dedicamos a hacer talleres o nos dedicamos a hacer publicaciones. ¿Cómo le hacemos para que esa publicación o esa investigación empiece a ser retomada por los tomadores de decisiones? Y tiene que ver desde el lenguaje que usamos, la precisión, y de pronto ya no tener nuestras Biblias de 3 kilos con toda la solución del problema, sino sí tener eso para entenderlo, pero tener a lo mejor una hoja sintética en la cual estamos exigiendo, este es el problema, esta es la solución, y exigimos esas 3, 5 acciones, ¿no? Desde ahí, esa puede ser también la clave. Entonces, más que un ejército de gente manifestándose en las calles y estorbando en Avenida Reforma para incidir en políticas públicas, a veces vale, bueno, siempre debe valer mucho más la palabra, bien dicha, bien expresada, la verdad, que la verdad va por delante de cualquier acción humana. Entonces, te guste o no te guste, esta es la verdad y tenemos que conseguir que todas las leyes y las instituciones vayan en favor de esto, ¿no? Es súper importante esto, tener como claridad
en qué queremos, reconociendo también, y eso lo hemos visto mucho en nuestros talleres, que es importante reconocer que sí hay una propuesta que nosotros podemos hacer, pero que también estemos conscientes de cuáles podrían ser otras alternativas. Porque a veces es lo que nos da margen para ir definiendo esta acción que queremos, pero también para evaluar nosotros cuál es la más viable. Por ejemplo, te voy a decir, así te suelto al aire algunos problemas que no se han resuelto. El abandono social del que son víctima una mayoría de niños y adolescentes, ¿no? Que están en situación de calle todo el día, jornadas completas, mamá y papá brillan por su ausencia, una irresponsabilidad tremenda que los ha orillado incluso a cometer delito. Y luego tienen conflicto con la ley, estos jovencitos. Otro asunto, el desempleo, que hace que la migración sea una situación cotidiana y lacerante en la vida de muchos hombres y mujeres, no solo mexicanos, sino centroamericanos que atraviesan por México intentando llegar a Estados Unidos y son víctimas de todo tipo de vejaciones. Los jornaleros agrícolas, ¿no? Que son explotados por las grandes transnacionales en la República Mexicana, la explotación desmedida del oro en México de parte de extranjeros que solo dejan aquí un 3% de impuesto mientras que se llevan todo el oro, etcétera. Bueno, para todos esos hay instituciones que están tratando de frenar estos males sociales, que están tratando de incidir en políticas públicas y no son escuchados. Mujeres que paren en las banquetas, ¿no? Claro. Que tienen hijos en las banquetas. ¿Qué vamos a hacer uno por uno? Claro, son problemas muy complejos y que tenemos de todos modos que estar ahí. O sea, a pesar de que sean gigantescos, yo creo que lo primero es veamos en el encuentro actuar, atreverse a estar ahí, aunque nos vean a veces como el loco solitario que está ahí tratando de hacer algo, hay que hacerlo y hay que contagiar para que justamente exista tanto conciencia de estos problemas como gente que nos acompañe en estar haciendo la voz más fuerte para que se tome en cuenta, ¿no? Te cuento otro caso. Tuvimos en el encuentro al Observatorio Ciudadano contra el Feminicidio, que se ubica en Ciudad Juárez, y justamente es uno de estos temas que hace, ¿qué te digo?, 15, 20 años era invisible, ¿no? Se estaban como sumando estos casos de mujeres asesinadas y todo el mundo empezaba como a decir, no, bueno, pues es la inseguridad, es cualquier tipo de cosas. Incluso yo recuerdo que hace unos 10 años se decía como esta hipótesis absurda de que eran alienígenas los que las estaban matando, ¿no? El chiste era no atender el problema. ¿Qué empieza a hacer este observatorio? Y esa es otra forma de incidir, un observatorio orientado hacia la incidencia. El observatorio lo que nos ayuda es empezar a recopilar qué está pasando, hacer una documentación de los casos. Cuándo, cómo, dónde, qué perfil, en qué momento, incluso también la documentación de si se estaba haciendo o no la demanda ante el Ministerio Público y si el Ministerio Público estaba respondiendo o no. Es una labor que sí puede ser minuciosa, ¿no? Estamos ahí, pero ya tenemos, como dices, para apuntarle a esta verdad y no solamente salir como con alguna teoría, los elementos para poder comprenderlo y decir, puede ir por aquí el asunto. Este observatorio lo que logró fue, a través de distintas acciones de varios años, uno, visibilizar el tema. O sea, utilizar los medios de comunicación. Utilizar los medios de comunicación, sí, pero también, digamos que en el discurso de la gente, ¿no? Que poco a poco cualquiera pudiera entender qué estaba pasando. Y eso se hace sí mucho con medios de comunicación, pero también ahora sí que de persona a persona, conferencias, talleres, seminarios, desde lo académico también se puede hacer, ¿no? Empezar a hacer foros, distintas acciones que nos colocan como en públicos complementarios. Y ellas, después de todos estos años, lo que han logrado es una palabra que es chistosa, que es la tipificación del delito. ¿A qué se refiere? Que antes no era delito el feminicidio. Y eso implica que ahora se puede perseguir tal cual el asesinato de una mujer en ciertas condiciones como feminicidio, porque eso le da otro entendimiento al problema. Claro, lo que pasa es que se han ido tipificando nuevos delitos, cosas que antes eran inimaginables, están ocurriendo, son maldades que la ley no contemplaba porque no se daban, al menos no en el contexto mexicano,
y ahora resulta que ya se está dando todo eso y hay que tipificar uno por uno. Y para eso han tenido que hacer investigación, difusión para la conciencia social y después incidir para la tipificación de este delito. Y aquí por ejemplo, es muy interesante porque en este camino que no se acaba, no solamente lograron la tipificación federal, sino que eso también implicaba que estuvieran armonizados los códigos penales del resto de los estados. Hasta ahorita llevan 27 estados que ya tienen esa misma tipificación del feminicidio. Y luego me imagino que no se acaba, como tú dices, porque hay que también trabajar la prevención, que es lo más importante. Vamos a un corte y regresamos. Continuamos con Laura Georgina, ella es experta en incidencia en políticas públicas y esto me encanta porque por fin estamos entendiendo qué han hecho aquellas organizaciones chicas o grandes o agrupaciones integradas por diversas organizaciones que logran una incidencia, ¿no? Incidir en algún cambio dentro de la ley o en la creación de nuevas instituciones de gobierno. Dinos, desde fuera hacia adentro también se logra empujar para una incidencia en políticas públicas mexicanas. Así es, justamente nosotros en este catálogo de estrategias que contemplamos para hacer la incidencia está de tener presión internacional, digamos, puede ser desde alianzas, puede ser desde simbolización o adhesiones que nosotros le llamamos, es decir, tener un aliado fuera o un grupo, pertenecer a alguna red que también está trabajando este tema y nosotros llamamos que se genera este efecto boomerang. ¿Por qué? Porque desde México visibilizamos un tema que se recupera en el extranjero y desde ahí ya sea desde un caso que se lleve a Corte Interamericana o desde la entrega o conseguir que se dé un premio internacional, por ejemplo, a alguien que esté haciendo el trabajo acá en México, para que desde fuera
sea más visible y se genere esa presión tanto al gobierno mexicano como hasta las autoridades que les competa. Bueno, por ejemplo, el caso de tantas cosas que ha logrado Greenpeace, ¿no? Exacto. Que es una organización a nivel internacional y está defendiendo y visibilizando desde cualquier país un problema que nos afecta Que a es todos, mundial, porque una agenda afecta al global. ecosistema, ¿no? Así es. Ahora, en México tenemos para esto como posibles casos de ser atendidos desde esta estrategia, el trasvase del agua del río Yaqui, la explotación de minas de oro, lo de los migrantes, Claro. ¿no? ¿Qué otra cosa podría ser? Por ejemplo, en este tema ambiental, hace algunos años, no sé si se escucharon por acá este caso de los ecologistas campesinos que estaban protegiendo justamente su bosque, ¿no? En Guerrero, y se empezaron a enfrentar con enemigos pues gigantescos. Que no eran solo las empresas, sino justamente esta complicidad, ¿no? Esta corrupción que los protegía y que los llevaron a ser encarcelados. Ellos, que eran los ecologistas, acabaron encarcelados, torturados, todo. Y lo que hace la familia con una organización de la sociedad civil es empezar a organizarse, a tener claro el caso, y logran que ellos ganen el premio Goldman, que es como nosotros le decimos el Nobel de la Ecología. ¿Cuál es la diferencia? Que ahí los acompaña a recogerlo a la esposa de uno de ellos, Hillary Clinton. Entonces, ¿cuál es la visión, o sea, la visibilidad que se gana de que Hillary Clinton de pronto está junto a la esposa de un campesino ecologista de Guerrero, que de pronto era pues nadie, ¿no? Un campesino ecologista en Guerrero, ¿cuántos hay, no? O ¿cuántos campesinos hay, tú decías, y cómo de pronto los menospreciamos? Y sube muchísimo el caso. Tienen los reflectores, no se necesita tampoco como la gran estrategia, a lo mejor pagar espacios en medios o algo, sino eso jala los reflectores, los medios van hacia allá y la comunidad internacional se pregunta, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay unos ecologistas encarcelados? Y con eso sí se logra, bueno, entre otras muchas otras cosas, su liberación, pero precisamente es eso, un punto clave es esto, la creatividad cuando hacemos incidencia en política pública. Podemos quedarnos sí con el camino legal, de pronto hacer litigios estratégicos, podemos quedarnos también con esto que decíamos, tener alianzas o estar en presencia con los medios, podemos hacer la presión desde afuera, podemos hacer investigaciones, talleres, lo que siempre hacemos, nuestro trabajo de campo, pero también podemos hacer este otro tipo de, decíamos hace rato, ¿no? Las movilizaciones, las marchas que de pronto se ha hablado como muy mal de ellas, pero ¿cómo le hacemos para siempre ser más creativos y estar presente también en la calle? Claro, sí. Se puede hacer todo eso, también volviendo al caso de este campesino en Guerrero, ¿no? Se puede creer otra vez en la humanidad, se puede apelar a la compasión humana y se puede confiar en que hasta el más rico y el más famoso y el más poderoso habitante de la tierra tendrá corazón para escuchar la voz de alguien que le habla de algún recóndito lugar, de algún recóndito país, a pedirle auxilio, ¿no? Y puede suceder que ocurra el milagro de un despertar de la conciencia y de la compasión en esa persona, que hace que el problema de uno se convierta en asunto a resolver por todos. Así es. Un poco entender esta interconexión, entender esta parte de cómo son complementarios nuestros temas. Veíamos que cada vez son más complejos, pero si nos empezamos a dar cuenta están conectados tanto en como causas como en posibles soluciones. Por ejemplo, así se han unido los familiares de desaparecidos, por ejemplo, aquí en México, con los desaparecidos migrantes de Centroamérica, que antes eran como caminos separados. ¿Cómo entonces empiezan a hermanarse las luchas? Porque existe un problema similar y además una solución que si se logra puede ser pues benéfica para las dos partes. Qué lindo. ¿Cuál es el caso que más te ha gustado? Ser testigo o acompañar como consultora. Bueno, nosotros desde Alternativas creemos no tanto en acompañar los casos tal cual, justamente porque creemos más en construir las capacidades o en sistematizar los casos que nos ayuda a recuperar como estos claves del éxito, ¿no? Para compartirlas. Creemos más bien justamente en el fortalecimiento para que cada organización o cada red lo haga por sí misma y siga en este crecimiento, ¿no? En esta misma idea de que no hacen falta expertos para que lo logremos.
La verdad es que los casos son, todos me quitan el aliento. La verdad es que aunque hay algunos que son muy chiquitos, pero son fundamentales. Por ejemplo, te cuento este de Internet Necesario, que se dio el año pasado, y fue clave porque sin ellos estaríamos ahorita pagando un impuesto para el uso del Internet. Entonces, imagínate, ¿no? O sea, de por sí que es un medio de comunicación clave que nos está permitiendo enlazarnos o incluso visibilizar otras causas. Hubiéramos tenido ya que estar pagando otro impuesto más, ¿no? De por sí, ¿no? En la compleja situación económica que estamos, y otro impuesto. Y ellos activándose mucho en redes sociales, pero sobre todo teniendo gente que entendía muy bien de telecomunicación, gente que entendía muy bien como del problema, lograron frenarlo. Entonces, fue una campaña que se hizo en semanas, ¿no? Unos días. Fue de lo más rápido que hemos visto. Digamos, muy rápido. Pero era por la obviedad del caso, ¿no? Es una verdad objetiva, evidente, se luce de inmediato, y entonces quien no asienta a esa realidad, pues... Aunque a veces ridículo, no es garantía, ¿no? Por ejemplo, garantizar derechos de migrantes, también podríamos decir, bueno, es que... Es evidente, tienes razón. ¿no? Estamos poniendo en riesgo la vida de alguien y aún así sucede. ¿Y qué pasa? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que esto afecta a todos y eso a unos cuantos. Creo que a veces la diferencia es, uno, la claridad que ellos tenían, tanto de cuál era el problema, pero también de a qué autoridad le tocaba. Porque esa es otra de las claves de la incidencia. Podemos nosotros tener ya nuestro problema, nuestra solución, pero vamos a tocar a la ventanilla equivocada. Vamos a pedirle a lo mejor al gobierno federal que cambie algo que le toca al gobierno local. O vamos a pedirle algo a una dependencia que no atiende ese problema. Entonces también es súper importante saber cómo funciona esta estructura gubernamental para identificar a dónde tenemos que ir a tocar o quién tendría que hacer el cambio sobre qué autoridad. Eso muchas veces es lo clave, porque podemos movilizarnos, podemos invertir muchísimas cosas, pero tocamos por donde no era y pues se queda ahí como varado el asunto. Y como dices, después de muchos años podemos desilusionarnos o estar como un poco ya con este cansancio. Y la idea con la incidencia, si tenemos un solo tiro, si tenemos esta analogía de David contra Goliat, que sea súper preciso, que le demos al punto que nos va a ayudar para que ese engranaje siga funcionando hacia donde queremos. Qué interesante. Ahora, esto que tú nos platicas, se me antoja que lo pudieran entender, conocer y vivir todos aquellos que están inconformes y que no han sabido conducir ni siquiera su propia vida y que se han convertido en un fenómeno social. Estoy pensando, por ejemplo, en los habitantes de Tepito, ¿no? Por ejemplo, en todos los que hacen piratería, que en otros programas ya hemos focalizado el punto, que ellos piensan que están haciendo lo correcto porque es el único modo de hacer llegar productos caros a una mayoría pobre, ¿no? Y por otro lado, bueno, hay unos oportunistas abusivos que están haciendo ya negocio y se están enriqueciendo. Empezaron haciendo piratería como en un plan social, digamos, violando la ley, etcétera, brincándosela, pero para hacer llegar productos a la gente pobre. Y luego ya están abusando y se están enriqueciendo. Pero bueno, estas personas tendrían que encontrar un camino para incidir en políticas públicas para que bajen los precios de esos productos tan deseables por aquellos que no los podrían pagar al precio que hoy se están dando. Ahí surge, por ejemplo, todo un abanico de posibilidades, ¿no? Porque son distintos problemas y distintos caminos. Uno a lo mejor sería ¿por qué no está habiendo empleo digno? Por ejemplo, ¿no? Y entonces, ¿qué caminos podemos hacer para presionar que sí se garantice un empleo que satisfaga las necesidades y que no orilla a la gente como a caer en ese tipo de actividades? Otra parte sería después también la criminalización que se hace de esas personas. ¿Cómo le hacemos para que un marco legal no empiece a cerrar más fuerzas y hacer como más compleja la situación? ¿Cómo le hacemos incluso ahora? Hay muchos también como movimientos culturales y artísticos en el barrio de Tepito, por ejemplo, ¿no? Y que empiezan precisamente a fomentar que la gente se reencuentre entre sí misma, que empiece a expresarse, que tenga como otro tipo de canales, no solo para una subsistencia, sino para pues un desarrollo humano digno, ¿no? ¿Y qué pasa también con estos casos en los que a las mismas personas que se han dedicado a eso empiezan a como ser víctimas de otro tipo de violaciones de derechos humanos, ¿no?
Tenemos el caso de Yakiri, no sé si lo conocieron por acá, esta chica que es hija de uno de estos pioneros del arte, de la cultura en Tepito, justamente brindando una alternativa hacia estos entornos que pueden ser complejos, y ella intenta, bueno, la violan, la quieren asesinar, y en defensa propia, digamos que la manera en que tiene de librarse es pues matar a esta persona que le estaba intentando matar, ¿no? Es defensa propia. Pero la llevan a la cárcel por ello. Y se hace justamente otro caso de incidencia. La familia, las redes, digamos sociales, pero no en internet, sino las redes sociales en carne y hueso, juntándose para identificar cómo está siendo el caso, por qué se puede dignificar también pues esto, ¿no? La lucha de la vida de una mujer. Que es más bien el tema, y cómo eso va también afectar a un movimiento que está ahí trabajando por algo que vale la pena. Y cómo todo eso ha tenido su raíz en un contexto complicado que no ha sido debidamente atendido. Exacto. Porque no se ha proveído de trabajo digno, de escuelas suficientes, de ambientes favorables para la unidad familiar, etcétera, ¿no? Tantas Exacto. Cosas que hay que resolver. Habría que regresar justo un poco hacia el origen, ¿no? Y es lo mismo que el caso de los migrantes, regresar el foco hacia el origen, de dónde, de qué comunidades están saliendo estos migrantes, qué está pasando ahí, que ellos no quieren vivir ahí, y cómo embellecemos esos lugares para que se quieran quedar. Sí, ¿cómo tenemos, por ejemplo, las públicas que garanticen este empleo digno? O vivienda digna, o parques, ¿no? Zonas recreativas, etcétera. Exacto, espacios públicos que sí nos permitan estar ahí, ¿no? Que no tengamos la preocupación de inseguridad, o simplemente ya ni siquiera me voy a eso, ¿no? Me voy a detalles que luego ya no tenemos, como banquetas suficientemente grandes para peatones, una movilidad pensada para distinto tipo de una movilidad interconectada, con distinto tipo de transporte. ¿Cómo le hacemos para eso también, ¿no? Es un caso que también estuvimos acompañando en Alternativas, que es de la movilidad sustentable, ¿no? ¿Cómo le hacemos incluso para pensar algo que vivimos todos los días, que es el tráfico? Y que decimos, bueno, ya lo damos por sentado, es una ciudad, pero ¿cómo afecta eso a nuestra calidad de vida? Hay personas que, no sé, que toman 2, 3, 4 horas solamente en transportarse, ¿no? Y eso impacta, como reduce la productividad también, o sea, nos afecta de distintas formas. ¿Cómo le hacemos para repensar nuestros espacios, nuestras dinámicas, nuestros entornos laborales, todo esto? Muy bien, excelente. Pues me encanta lo que están haciendo Laura Georgina Freyer-Muth-Joffre. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Te felicito, podríamos platicar horas y horas contigo. ¿Cuántos años llevas trabajando en esto? En Alternativas llevo 4 años ya. Sí, ¿y tu carrera cuál es? Yo soy politóloga, pero bueno. Muy bien, también podrías decir soy socióloga, claro, antropóloga, da igual, el chiste trabajadora social, ¿no? Estás teniendo que entrar en tantas áreas, claro, de lo político, lo social, qué barbaridad. Te felicito, Laura, y espero que muchas personas se pongan en contacto contigo. Tus datos han estado en pantalla, porque vaya que hay situaciones en México que no han sido atendidas y que más vale comenzar a seguir los distintos caminos para lograr incidir de manera puntual. Muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias. Gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos.